presentar nuestras vidas, Señor, delante de ti, presentar cada uno de los hermanos, los amigos que están allí participando, Señor, de este discipulado. Permítenos que podamos ser de bendición. Toma el control de todas las cosas, Señor, da sabiduría, da entendimiento, danos la sabiduría que se necesita, Padre Santo, para guiarnos conforme a lo que tu palabra quiere enseñarnos en esta preciosa noche. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están allí, Señor, ayúdalos y permíteles poder entender, Señor, también tu palabra y que podamos salir, Señor, en esta victoria, en esta gracia, en esta abundancia espiritual que quieres, Señor, en este tiempo para cada uno de nosotros. Sea tu bendición, Señor, seas ayudándonos, seas guiándonos a través de tu Santo Espíritu, Señor, que conforme las necesidades que haya en cada corazón, Señor, tú te reveles, Dios mío, ilumines las almas y permitas un crecimiento y una madurez espiritual, Señor, para la honra y la gloria de tu precioso nombre. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, estamos esperando que ingresen algunos otros hermanos, pero mientras tanto, pues vamos con los hermanos que están, vamos a tratar de ir haciendo como una introducción para irnos colocando como a tono en lo que hemos venido hablando. Ya llevamos algunas reuniones donde iniciamos este proceso de discipulado y les mostrábamos por la palabra del Señor que no es de nosotros el hacerlo, sino es cumpliendo un mandamiento del Señor. Cuando el Señor hablaba allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el verso 19 y 20, el Señor dejó una ordenanza para la iglesia y era que hiciéramos discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guardaran todas las cosas que el Señor había hablado y como propósito de Dios, Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces hay como nosotros, digamos, damos la parte que nos corresponde, pero también el Señor ha prometido también dar y cercarnos con unas promesas que nos permite tener la seguridad y la confianza de poder seguir adelante en estos caminos, poder entender que lo que el Señor ha hecho por nosotros es ayudarnos, darnos una nueva oportunidad, cercarnos con sus promesas. Hay una cobertura, hay una esperanza para nuestra alma, para nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Y en ese sentido es que nosotros le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Cuando hicimos la oración de fe, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo que hemos hecho es simplemente darle esa oportunidad para que el Señor tome control de nuestra vida, nuestro corazón y nos permita poder alcanzar las promesas que están contenidas en su palabra. Pero cuando decidimos entregarle nuestro corazón, es eso precisamente, no es una frase gramatical simplemente, sino es eso, entregarle nuestro corazón al Señor. Y cuando le entregamos el corazón al Señor, le estamos entregando nuestra voluntad, le estamos entregando nuestros sentimientos, le estamos entregando todo en esencia lo que es nuestra vida para que el Señor la moldee, para que el Señor la tome y la dirija como Él quiere. Es allí donde empieza ese proceso en la vida cristiana, donde nosotros llegamos con una identidad cultural, quizás a veces muy diferente, contraria a veces a lo que la palabra del Señor siempre ha hablado, lo que está escrito acerca y lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros. Y empieza allí ese proceso de transformación, donde nosotros le permitimos al Señor, le damos, digamos, esa vía libre para que el Señor intervenga todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas, que no corresponden con la palabra del Señor y que por el contrario nos podemos constituir enemigos de Dios, que era lo que éramos antes sin conocer al Señor. Muchas cosas no las entendemos cuando comenzamos este propósito, pues hay muchas cosas que no entendemos, simplemente le hemos abierto el corazón y Dios ha intervenido y nos ha rescatado quizás de la condición de vida en la que nos encontrábamos separados del Señor, sin fe, sin esperanza, sin gracia, sin amor, quizás llenos de problemas, de dificultades, situaciones que doblegaron nuestro corazón. Y allí es cuando le abrimos las puertas al Señor, levantamos nuestra mirada al Señor y le dimos esa oportunidad para que lo que nosotros no pudimos hacer,
lo que los amigos, los hombres, las personas no pudieron hacer, pues Dios lo hizo. Dios intervino y hizo todo lo que nadie pudo hacer por nosotros, Dios lo hizo. Porque ese es el amor de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, el Señor murió en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad y permitirnos poder disfrutar de una vida, ¿cierto? Que quizás muchos en los años de vida que Dios les ha permitido nunca pudieron entender, que simplemente Dios lo que estaba ofreciendo una puerta abierta para que nosotros pudiéramos estar preparados para ir al cielo. Aquí no se trata simplemente de prepararnos para tener una vida digna en este mundo, para tener una vida correcta y agradable en este mundo, sino prepararnos mucho más allá para la eternidad, para esa eternidad a la cual todos tenemos que presentarnos un día, tenemos que acercarnos un día y allí ya no habrá más excusas, no habrá más justificaciones, allí ya no se hará conforme nosotros quisimos vivir nuestra vida, allí ya no hay forma, ¿cierto?, de huir de esa comparecencia que tenemos que hacer ante Dios. Y por eso el Señor quiere prepararnos y nos da la oportunidad y nos ha dado este tiempo para que lo conozcamos y para que sepamos acerca de su propósito para con nosotros. El propósito de nosotros en esta tierra no es, como les explicaba a los hermanos en ocasiones anteriores, no es simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿cierto? No, Dios tiene propósitos importantes porque cuando se trata de la creación del hombre, cuando se trata de la humanidad, Dios ha tenido siempre un trato especial porque nosotros somos, según la palabra del Señor, somos imagen y semejanza de Dios. No somos extraños, no somos una generación o no somos una creación totalmente lejos y separada de Dios. Por el contrario, el hombre como tal ha sido formado y ha sido hecho con toda la naturaleza del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a comprender que quizás por muchos años quisimos llevar las riendas de nuestra vida y llevamos nuestra vida a nuestro acomodo, a nuestra manera, a nuestra forma, al estilo nuestro, a lo que aprendimos de lo que vemos a nuestro alrededor, lo que el mundo está ofreciendo. Y nunca nos sentamos a pensar, nunca quizás en los años que llevábamos en la vida, nunca reflexionamos si el camino que nosotros estábamos llevando era el camino correcto, si las decisiones que estábamos tomando eran las decisiones que, digamos, que están encaminadas para que nos vaya bien. Entonces, al final nos encontramos que quizás muchas de las decisiones que tomamos fueron incorrectas y vinieron las consecuencias debido precisamente a esas malas decisiones que tomamos en la vida. Pero no con eso el Señor nos olvidó y no con eso el Señor se olvidó de nosotros, sino por el contrario. El Señor, mirando nuestra condición, mirando nuestros errores, mirando nuestras debilidades, mirando nuestras flaquezas, mirando cómo cada día se estaba yendo de nuestras manos lo mejor, ¿cierto? Las cosas preciosas que Dios nos entregó las estábamos perdiendo. Lo que el Señor vino fue a ayudarnos a librar, ¿cierto? Todas esas cosas bonitas que Dios nos había entregado, pero que nosotros, por desconocimiento, por no tener en cuenta a Dios, habíamos tomado las decisiones incorrectas. Y ahí uno mira el resultado, y eso es lo que uno mira en el mundo. En el mundo, la gente sin Dios, el Señor mismo en su palabra está diciendo, ¿cierto? Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento de Dios. O sea, dice, el pueblo está siendo destruido por falta del conocimiento del Señor. La gente cada día está cayendo en ruina, en desgracia, perdiendo, ¿cierto? A veces sus vidas, perdiendo las oportunidades que la vida le ofrece, porque no ha tomado las determinaciones teniendo en cuenta a Dios. Y cuando uno no tiene en cuenta a Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el verso número 5, dice la palabra que separados de Dios nada podemos hacer. Nadie puede hacer. Quizá mire usted allí en su Biblia, tome su Biblia y busque San Juan, capítulo 15, verso 5, porque ese es un versículo que tiene que determinar en nosotros el poder decidir seguir o no seguir al Señor. Hay unas recompensas, hay un fin cuando la persona camina y entrega su vida al Señor,
y permite que sea Dios orientándola, que sea Dios dirigiéndola. Y el fin de todo esto está allí también escrito en la palabra. Pero también nos está diciendo que el que le da la espalda a Dios, que le da la espalda a su propósito, pues también va a recibir las consecuencias precisamente de esta situación. Entonces, por eso el Señor determinó que cada persona que empieza en los caminos de Dios, que toda persona que está iniciando en este camino, Dios ya de antemano sabe que desconoce muchas cosas, que se está encontrando en un mundo nuevo, que se está encontrando una historia nueva, que se está encontrando con un estilo de vida que quizás riñe con lo que estaba acostumbrado a vivir durante todos sus años. Y por eso el Señor, teniendo en cuenta eso, le dijo a los discípulos, es necesario que ustedes les enseñen, ¿cierto? Les enseñen mi palabra para que ellos puedan guardar mi palabra y yo les prometo estar con ellos todos los días de la vida de cada uno. Esa es nuestra esperanza. Saber que mientras obedecemos a la palabra del Señor, porque esto se trata de obediencia, esto no se trata de sacrificios, se trata de obedecer, se trata de acatar la palabra porque lo que Dios nos está haciendo es bien. Lo que Dios lo que está haciendo es tratando de guardarnos, de que nosotros no tengamos que sufrir por las malas decisiones que hemos tomado en la vida y que tengamos que llorar y lamentar toda una vida por haber tomado malas decisiones. Dios a través de su palabra lo que hace es que nosotros entendamos el fin de lo que el mundo ofrece, de lo que el enemigo de nuestras almas ofrece, porque hay un enemigo de nuestras almas que se llama el diablo. Eso es una realidad. Él tiene como propósito destruir las personas. La palabra del Señor en San Juan capítulo 10, verso 10 dice que él es llamado, de parte del Señor, el llamado el ladrón, imagínense. Así lo describe el Señor Jesucristo. Y dice, ese no viene sino para matar, robar y destruir. Imagínense. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ¿va a entrar a nuestra casa a robarnos la plata, a robarnos los bienes materiales? No. No se trata de esa parte simplemente, sino que se trata precisamente que vino a robarnos, ¿cierto? La paz, vino a robarnos la tranquilidad, vino a robarnos la salvación, vino a hurtarnos lo que el Señor colocó en esencia, porque si dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza del Señor, quiere decir que estamos llamados o fuimos colocados de parte de Dios a actuar de la manera como Dios lo hace, como Dios nos ha enseñado en su palabra. Pero el diablo, a través de sus conductas y a través de sus maquinaciones, porque el diablo maquina todo el tiempo, el diablo está trabajando para destruir las almas, el diablo, a él no le interesa las personas, no le interesan que tienen una familia, que tienen unos hijos, que tienen un hogar bonito, que tienen buenos pensamientos. No, a él no le interesa nada de eso. A él le interesa llevarse por delante al que sea. El que se deje se lo lleva por delante. ¿Y cómo se lo lleva por delante? Precisamente llevándolo a que tome malas decisiones, a que se enrede su vida cada día más, que cometa más errores, y cada error pues tiene consecuencias. Y poco a poco las malas decisiones hacen que esa persona vaya perdiendo. A veces precisamente lo hacen supuestamente para el bien de la familia. Sí les voy a pedir el favor que me cierren el micrófono allí, por favor. No me interrumpan. Que podamos comprender que el enemigo dice que, y termina con la última palabra, dice a destruir las personas. Entonces el trabajo del diablo es precisamente que la gente muera sin conocer a Dios. Él busca la manera de colocarle barreras, levantar muros y levantar una cantidad de cosas de tal manera que la gente nunca pueda ver a Dios, sino que viva conforme a lo que el diablo les está ofreciendo. Y la gente no se da cuenta, porque él coloca un muro, él coloca una venda en los ojos para que la gente no pueda comprender, ¿cierto? Les ciega el entendimiento y no pueden comprender lo mal que están viviendo, lo mal que se están comportando, las cosas desagradables que están haciendo que no corresponden a Dios. ¿Por qué? Porque ha llenado el mundo de tanta maldad y de tanto pecado que ya para las personas, para muchos ya es normal. Para muchos es normal ser un borracho, para muchos es normal ser un drogadicto,
para muchos ser normal es ser un homosexual, para muchos ser normal es un ladrón, para muchos ser normal es un adúltero, ¿cierto? Todo eso forma parte del engranaje de lo que Satanás ha venido haciendo en la humanidad, cómo ha venido cada día destruyendo, haciendo decaer los asuntos morales, la ética que se movía precisamente por el temor hacia Dios. Pero como ya no hay temor de Dios, la gente se desenfrena. Y como resultado de eso no es que disfruta una vida, no, al final esas malas decisiones se cobran, esas malas decisiones logran de alguna forma influir negativamente en los resultados de esa familia, de ese hogar, de esa persona, y ahí ve uno las consecuencias de cómo el mundo está. Ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es eso, porque lo que quiere es llevarle la contraria a Dios, de alguna manera, porque lo que él busca es que la gente se condene, que la gente muera en esa condición, que la gente muera en situaciones terribles, donde no le permite tener la oportunidad de volver su corazón al Señor. Entonces, el trabajo de Dios es totalmente lo contrario. El trabajo del Señor, precisamente, dice la palabra en San Juan capítulo 3, verso 16, la palabra del Señor está diciendo que Dios demostró que a pesar de que el hombre es pecador y que a pesar de que el hombre le ha fallado y que ha hecho cosas desagradables, porque cada cual sabe cuál ha sido su vida y su camino, cada cual sabe, ¿cierto?, qué historia negativa tiene allí. Pero aún y con todo eso, la palabra del Señor diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el amor de Dios superó el pecado y la maldad, los errores, lo feo, lo malo que hayamos cometido. Su amor superó las expectativas de la necesidad humana, y por eso dice que envió a su Hijo unigénito, o sea, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque se trata de perder o ganar el alma. Y eso es para que no se pierda. Esa es la clave de ese versículo, no se pierda. Y por el contrario dice, tenga vida eterna. Entonces, mire qué bonito es Dios. A veces el diablo se ha encargado de levantarle una propaganda contraria al evangelio, porque el diablo no quiere que la gente se entere de que Dios tiene unos planes eternos, unos planes preciosos para nosotros, que Dios quiere nuestro bienestar, que Dios quiere nuestro bien, que Dios quiere que haya una armonía en los hogares, en las familias, que haya una prosperidad, pero de la mano del Señor. Y eso Satanás no quiere que la gente escuche. Satanás le cierra los oídos, los ojos y el entendimiento para que la gente no sepa que hay otra forma de vivir la vida, ¿cierto? Donde es todo lo contrario a lo que el mundo ofrece. Y es ahí donde el diablo le cierra la puerta a muchas personas para que no comprendan ese propósito tan bonito que Dios tiene con la humanidad. Entonces el Señor se manifestó a través del Señor Jesucristo, y cuando uno mira la palabra, estudia los evangelios, se da uno de cuenta que el Señor siempre tuvo una buena y preciosa voluntad con nosotros, ¿cierto? Cuando mira el anunciamiento del nacimiento del Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 1 y 2, se da uno de cuenta que a pesar de lo malo que nos habíamos comportado, de lo terrible, Dios tenía un corazón dispuesto a perdonarnos y pasar por alto todos nuestros errores, ¿cierto? Y darnos una nueva oportunidad. Esto es el evangelio, una nueva oportunidad. Entonces, el evangelio significa buenas noticias, y esas buenas noticias tienen que ver con esa nueva oportunidad, con esa disposición que tiene Dios de perdonarnos a todos los que, ¿cierto?, reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestra vida que ha estado separada de Dios, y nos ofrece una nueva oportunidad para que la aprovechemos. No es para que la desaprovechemos, no, es una oportunidad para que reflexionemos y hagamos un análisis, un examen de nuestra vida, y miremos cómo nos fue sin Dios, cómo nos fue sin conocer a Dios, cuáles fueron los resultados sin tener en cuenta a Dios, ¿cierto? Para no volver a lo mismo. Precisamente Dios nos da una oportunidad para que nosotros cambiemos ese rumbo, cambiemos, ¿cierto?, esas circunstancias contrarias, enderecemos lo que hay que enderezar, cambiemos lo que hay que cambiar, transformemos lo que hay que cambiar también, ¿cierto?
y nos encaminemos en la vida que el Señor nos está ofreciendo para que no volvamos a cometer los mismos errores, para no volver a caer en la misma circunstancia. O a quien le gusta volver a reincidir, ¿cierto? En los mismos sufrimientos, en las mismas angustias, en las mismas esos tormentos, hermanos, que muchas veces vienen a los hogares. Entonces el Señor en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, si alguien lo puede leer y me ayude allí a buscarlo, me levanta la mano y me muestra que ya lo tiene. Es un versículo que demuestra el interés de Dios para con nosotros. A Dios nosotros le interesamos, al mundo no le interesamos, al diablo mucho menos, aún a las personas tampoco, porque no pueden nada que ofrecernos, pero Dios en su gracia nos está demostrando que Él sí tiene buenas intenciones con nosotros y que ha establecido un plan de tal manera que nosotros nos sintamos perdonados, nos sintamos restaurados y aprovechemos esa nueva oportunidad que Dios nos ofrece. Si alguien lo encontró, por favor, lo puede leer. Segunda de Corintios. Bueno. Mano Víctor, 2 Corintios 5, 17. Segunda de Corintios. No, yo tengo la primera. Segunda. Ahí enseguida. Ahí ya está cerquita. Gracias a Dios. Segunda de Corintios 5. Ya. 5:17. Sí, señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Ese versículo, hermano, es clave. Ese versículo es clave porque es que el diablo nos quiere hacer creer que nosotros tenemos que seguir cargando con nuestros pecados, nuestros errores, que para nosotros no hay perdón, que hemos sido tan malos, que hemos hecho cosas tan desagradables y que todo lo único que merecemos es condenación y juicios. Entonces, ese versículo es bien hermoso porque a través del apóstol Pablo el Señor está diciendo, de modo que si alguno, es decir, si alguno se ha acercado a Cristo, que si alguno le ha entregado su corazón a Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Sí ven? Entonces, cuando hacemos la oración de fe, lo que permitimos es, de parte de Dios, no en nosotros, ¿cierto? En nuestras condiciones, porque nosotros no somos merecedores de nada. El Señor es el que está diciendo, nueva criatura es. Entonces, ya está en cada uno si se le deja, si le cree al diablo y sigue, ¿cierto? Viviendo de un pasado, viviendo de una vida anterior, donde se cometieron toda clase de faltas. Dice que el Señor pasa por alto todo esto, que la lanza a la profundidad de los abismos y nunca más tiene memoria de ellos. Entonces, si para Dios Él no tiene más memoria de nuestros pecados y nuestros errores, ¿por qué nosotros tenemos que seguir cargando con esa culpa del pasado? Dios está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Es decir, que si el Señor perdona a alguien, el Señor perdona y pasa por alto sus pecados, no hay nadie en el mundo, no hay ninguna persona cercana o lejana que tenga que sacarle y restregarle los pecados que el Señor ya perdonó. Si el Señor perdonó, estamos llamados nosotros a perdonar también. Estamos llamados también a olvidar y comenzar una vida nueva, comenzar una vida de hecho, comenzar una vida por el comienzo, porque a veces la gente comienza por el final. Entonces, ahora vamos a comenzar por el derecho, que es siendo dirigidos, aconsejados directamente por Dios. Y aquel que se deja aconsejar por Dios no va a tener pérdida. Aquel que se deja aconsejar por Dios no se va a extraviar. Aquel que se deja aconsejar por Dios no se va a perder, porque todo el tiempo está dando pasos de fe y pasos de obediencia conforme lo que la palabra del Señor está diciendo. Por eso aquí no se trata de discursos humanos, no se trata de discursos emocionalistas, ni positivistas, ni humanos. Se trata es de un discurso que está contenido en la palabra del Señor, que es nuestra constitución, que es nuestro, digamos, nuestro código para nosotros conducirnos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad precisamente está encaminada a seguir los pasos del Señor, porque ya el Señor lo ha hecho todo.
El Señor nos llamó, nos tuvo en cuenta, aunque no merecíamos, porque no merecíamos por todos los errores cometidos, pero al Señor le plació salvarnos. Eso ya es un gran privilegio y debe de haber un corazón agradecido con el Señor ya por eso. Luego, si el Señor nos da la oportunidad de salvación y el Señor nos permite ser parte de sus hijos, pues nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es por lo menos conocer y saber qué demanda Dios de nosotros, qué pide Dios de nosotros. Como yo les he dicho muchas veces a la iglesia, Dios es Dios santo. Dios es santo, ¿cierto? Es santo de toda santidad. Ahora, el Señor, su papel protagónico es que nosotros terminemos nuestra carrera no aquí, sino en el cielo. Dios quiere que todos terminemos aquí. Los años que Dios nos permita vivir en esta tierra los vivamos a la manera de Dios, bajo su cobertura, bajo su bendición, bajo su gracia, bajo su agrado. Y luego el Señor continúa su trabajo con nosotros allí en el cielo. Entonces, allí es donde entra la parte complicada, porque es que a nosotros nos han acostumbrado a enseñar y decir que todos van a ir al cielo, que todos van a entrar al cielo. Y eso es una mentira del diablo, porque no todos van a entrar al cielo, ¿cierto? La palabra del Señor está diciendo, la palabra del Señor está anunciando y dice, busquemos el camino angosto, porque ancho es el camino que conduce a la perdición. ¿Sí ve? Hay dos caminos. ¿Sí ve? Entonces, hay un camino. Bueno, voy a dejar esa parte aquí en puntos suspensivos y quiero retomar allí lo que estaba hablando. Porque Dios en su misericordia, Él quiere que usted y yo estemos en el cielo, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el verso número 1 y el verso número 2, que hemos tratado aquí con los hermanos, los hermanos que están haciendo este discipulado. Ellos saben a qué me refiero cuando el Señor habla y dice, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿cierto? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa preciosa, anótelo allí, San Juan capítulo 14. Léalo para que se dé cuenta que nuestra vida no termina aquí cuando muramos. Nuestra vida no es aquí en esta tierra simplemente, aquí es simplemente un paso. El Señor nos está ofreciendo una vida eterna, una vida por los siglos de los siglos, en un lugar especial que el Señor ha preparado para todos los que lo aman. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos allí. Entonces, yo quiero que lo lea allí también, para que conozca esa promesa. Si alguien puede repetir rapidito, sería bueno. 14, verso 1 y 2. 14, 1. ¿Quién lo tiene? 1 y 2. 1 y 2, sí, señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. ¿Okay? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Estos son unos versículos que a nosotros, los cristianos, nos llena de mucha motivación, porque sabemos que frente a las cosas espirituales nadie casi conoce digamos, estos asuntos. Para nosotros se puede turbar el corazón, porque humanamente nosotros conocemos y podemos entender y estamos tranquilos con lo que estamos viendo. Pero Dios nos está ofreciendo algo que nosotros no estamos viendo, que no es no es para ahora, que es para más adelante, que es precisamente estos versículos que el Señor ha preparado unos lugares especiales. Entonces le dice el Señor, no se turbe su corazón, estén tranquilos, ¿cierto? No se intranquilicen, no se dejen llenar de motivaciones ni de lo que le digan las personas, porque las personas sin Dios y aún cristianos quieren engañarlos y nunca quieren conducirlos a esta parte importante que es lo que realmente es en esencia lo que necesita cada uno de nosotros. Recuerde que nosotros somos configurados o hechos por el Señor en tres partes específicas,
¿cierto? Que tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿cierto? Tenemos esas tres partes que es lo que hacen en esencia lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia dice que este cuerpo cuando muere vuelve a la tierra que lo dio. Polvo eres y en polvo te convertirás. Debe de volver a la tierra. En esencia esa es la naturaleza de Dios. Luego está el espíritu que dice que el espíritu que da vida, cuando la persona muere dice que vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma tiene dos caminos. ¿Y el alma qué es? El alma es la esencia de cada uno de nosotros. Es única e irrepetible. Por eso es que precisamente salen doctrinas engañosas, salen doctrinas que lo que hacen es enredar y confundir las personas, haciéndoles creer que, ¿cierto? Que cuando muere se va a regenerar en un animal, en una cosa, en lo que sea, una cantidad de situaciones, cuando la palabra del Señor dice que el alma es eterna y que es única e irrepetible. ¿Por qué es única e irrepetible? Porque ninguna persona, así se parezca físicamente, espiritualmente nunca se va a parecer. Tiene una alma diferente hecha por Dios. Y esa alma precisamente significa el asiento de las emociones, ¿cierto? Allí los hermanos en Puerto Boyacá, el alma es el asiento de las emociones. ¿Y cuáles son esas emociones? ¿De qué está constituida el alma? El alma no está constituida de ojos, de cara, ¿cierto? Que es lo que nosotros miramos exteriormente, es la apariencia nuestra, lo que vemos en el exterior. No, el alma es lo que llevamos dentro de lo que es, lo que representa cada uno de nosotros en esencia, lo que somos, nuestro carácter, nuestra personalidad, que está allí en tres aspectos importantes que son el intelecto de cada uno de nosotros, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Esa es nuestra alma. Ahora, cuando hacemos un examen y miramos cómo está, pues ahí sí ya cada cual mira cómo está su alma, si está bien o está mal, si necesita ser restaurada, necesita ser edificada o por el contrario,